Bueno, hola a todos. Eh, Cambiando un poco las funciones del canal, habitualmente son otras las cosas que explico en este canal, pero las circunstancias hacen que nos tengamos que encontrar por este lado. En base a las consultas que recibí por mail, principalmente de la guía cero, fueron de los problemas 6, 7, 8, 9 y 10. Son unos cuantos. Los temas vistos en esos problemas tienen que ver con conceptos básicos adquiridos durante el transcurso de la secundaria básica, incluso algunos de la primaria. Pero como medida de repaso no voy a resolver los problemas, sino que lo que voy a hacer es orientarlos en la parte teórica para que ustedes puedan resolverlos. Dentro de esto vamos a arrancar primero con el problema 6. El problema 6 nos habla de un tanque, ¿no es cierto? Nos dice que hay un tanque que tiene 100 litros de capacidad y 90 centímetros de diámetro. Lo primero que tenemos que aprender es a pensar qué nos piden y qué datos tenemos. Entonces, lo que nos están diciendo en el problema 6 es que tenemos un tanque. Lo primero que hago es dibujarme el tanque. Como me están hablando de diámetro, supongo que será algo así. El diámetro lo que me dice es que esta medida del tanque es la que me dan como dato y que es de 90 centímetros, ¿no es cierto? Vamos a ir con otro, suele pasar 90 centímetros. Y además me dicen la capacidad de este tanque, me dicen que el volumen del tanque es de 100 litros. Vamos a dejar 100 más. 100 litros. Entonces, el primer punto que me dicen es si puedo calcular la presión que ejerce ese tanque sobre la superficie. Para poder calcular la presión, lo que yo tendría que saber es qué es presión. Presión está definido como fuerza sobre superficie. ¿Cuál es la superficie de apoyo de este tanque? La superficie de apoyo de este tanque es esta de acá. Entonces tendré que ser capaz de calcular esta superficie, que es la superficie de la base del tanque, que es un círculo. Un círculo cuyo diámetro conocemos porque es de 90 centímetros. Entonces esta superficie yo la puedo sacar acá. En este caso, si yo hago la superficie con las unidades que tengo, estaría teniendo el tanque con una superficie en centímetros cuadrados, porque yo tengo como unidad de longitud centímetro, la unidad de superficie será centímetros cuadrados. Pero el tema es, ¿quién es esta fuerza? Esta fuerza es la que el tanque ejerce sobre la superficie. ¿Y cuál va a ser? Va a ser la fuerza que conocemos como peso. ¿Sí? El peso del tanque es el que me va a definir esa fuerza. ¿Cómo puedo calcular ese peso? Y necesito conocer cuánto pesa el tanque y cuánto pesa lo que tiene adentro. O sea, el peso del tanque más el peso del contenido. Si tengo esto y tengo esto, puedo calcular la presión, ¿no es cierto? Ese sería el primer punto del problema. Después nos piden cuál será la altura del tanque. Para calcular esta superficie, la superficie del círculo. Superficie o área otros la conocerán como cualquiera de las dos formas, donde pi es 3,14. ¿Sí? Lo otro que me piden es calcular la altura. ¿Qué dato tengo? Tengo el dato del volumen. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si conozco el volumen, yo sé que el volumen de un cilindro es la base por la altura. La base es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura.
Perdón, pero se mueve el pizarrón. Esta altura es la que yo quiero calcular, con lo cual todo esto tendré que sacármelo de encima pasándolo para el otro lado. El 4 pasará multiplicando, pi dividiendo el diámetro al cuadrado. Y si mantengo una coherencia de unidades, voy a poder hacerlo. Pero ¿qué pasa? Como este diámetro está dado en centímetros, yo voy a tener que expresar este volumen en centímetros cúbicos para que después pueda simplificar y que me queden las unidades. Con eso tendríamos la parte B del problema 6, ¿no? Que nos pide la altura. Entonces, de acá despejo la altura. La parte A se puede considerar como que es teórica o como que es práctica, porque dice, podría calcular, no dice calcule. Entonces, podría ser esta explicación, o una vez que pasemos el punto C, que es el que nos va a pedir que calculemos el peso del tanque, supongamos que está lleno de agua y calculemos el peso total del tanque y que podamos calcular la superficie. Eso es en cuanto al problema 6. Ahora vamos a ver la parte C del problema, que para eso me voy a mover al escritorio. Ahora sí, vamos a la parte C. En la parte C nos pide calcular el peso del tanque. Imaginemos que este es nuestro tanque. Nos dan como dato cuánto pesa la chapa por metro cuadrado, o sea, una unidad de superficie, la cantidad de kilos que pesa esa chapa por metro cuadrado. La única forma de saber cuánto pesa en total sería si yo conozco la cantidad de metros cuadrados que tengo. Ahora, ¿cómo sé cuántos metros cuadrados tiene un tanque? Porque estamos acostumbrados a calcular un volumen. En este caso lo que tenemos que calcular es el material del que está construido el tanque. ¿Y el tanque qué tiene? Tiene una tapa, tiene un fondo y tiene una envolvente que se llama. Imagínense que yo al tanque lo corto y lo abro. O sea que esto es lo que formaba mi tanque, ¿no? Al abrirlo, tengo otra superficie. Entonces, ¿qué voy a tener que calcular? Lo mismo que hicimos recién. Recién calculamos la superficie del tanque. La superficie del tanque era esta. ¿Qué habíamos dicho que era? Esta superficie o área era pi por el diámetro cuadrado sobre 4. ¿No? Pero yo esta tengo dos veces, porque tengo esta y tengo la tapa. Entonces esta sería por 2. Y esta, la envolvente, ¿cómo la podemos calcular? La envolvente es un rectángulo. Para calcular entonces esta superficie tendríamos pi por el diámetro o 2pi por radio también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 radios es un diámetro. Estos son conceptos básicos de primaria directamente. Y de este lado, ¿qué tendríamos? La altura del tanque. Quiere decir que si yo quiero calcular esta superficie, podríamos hacer la altura por 2pi por radio o la altura por pi por diámetro. ¿Qué tendríamos entonces acá? Acá lo que tendríamos ya sería la superficie de la envolvente y ya conocíamos la superficie de la base. Como la superficie de la base y de la tapa son la misma, sumando estas tres superficies tendríamos la superficie total. Entonces, volvemos a la pizarra. Dijimos que tenemos entonces como superficie del tanque la envolvente, cuya superficie dijimos que era la altura por pi por diámetro o por 2pi por radio, y 2 veces la tapa o la base. O sea, esto sería la superficie de la envolvente, superficie de la base, que era pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, para tener la superficie total,
va a ser igual a la superficie de la envolvente más 2 veces la superficie de la base. O sea, más 2 veces esta. Con este número, que yo lo voy a tener en metros, lo voy a tener que calcular en metros cuadrados. ¿Por qué? Porque es en el dato que me dan el peso de la chapa. Si yo hago el peso de la chapa, yo lo tengo en kilogramos sobre metro cuadrado. Si lo multiplico por la superficie de la base, que va a estar en metros cuadrados con metros cuadrados se me va a ir y me van a quedar los kilogramos, que es el peso del tanque vacío. Ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes, siempre cuidando la consistencia de las unidades. Entonces ahora sí, vamos rápidamente a ver qué pasaría con los otros problemas. Todos los problemas son de tanques, lo que pasa es que en el siguiente ustedes tienen un tanque cuya base es rectangular. Entonces, en el problema 7, ustedes tienen que considerar que el tanque tiene una base rectangular. La fórmula de cálculo va a ser la misma. ¿Por qué? Perdón por el dibujo. Si la base es rectangular, yo lo que voy a tener en este tanque que hacer es base por altura para tener el volumen. Otra vez, la base es un rectángulo, o sea que es lado menor por lado mayor. Y la altura, la que tengamos como dato. En este caso nos dicen que el tanque tiene una altura de 20 pies y la base nos dan las medidas en pies y pulgadas. Entonces podemos optar por pasar todo a pulgadas, por pasar todo a pies o por pasar todo a metros y que el volumen final nos dé en metros cúbicos, ya que el dato que nos dan de cuánta agua hay dentro del tanque es en metros cúbicos. O sea que para mí la recomendación es pasar todo a metro para que este volumen lo obtenga en metros cúbicos. Con ese dato del volumen que calculo del tanque, tengo que tener en cuenta que tiene un volumen operativo. ¿Qué quiere decir volumen operativo? Si yo llenara el tanque hasta el borde, cuando arranque un agitador que tenga dentro para mezclar o algo, se me rebalsaría. Es como si lleno la taza de té hasta el borde y quiero revolverla, se me vuelca. Entonces se usa un volumen operativo. Volumen operativo quiere decir cuánto de este tanque rectangular va a estar lleno. Me dice que este volumen operativo es del 80%. Quiere decir que solo el 80% del tanque va a tener líquido. Entonces, si el volumen total del tanque era este, solo puedo usar el 80%. Quiere decir que este volumen sería mi 100%. Si este volumen total es mi 100%, si yo quiero saber cuál es mi volumen operativo, yo lo que puedo decir es con una regla de 3. Si el volumen total es el 100%, el volumen operativo es 80%. Entonces el volumen operativo va a ser 80 por el volumen total dividido 100. Siempre el volumen operativo es menor que el volumen total, pues si fuera mayor estaría poniendo líquido afuera del tanque. Entonces, con ese dato ya puedo resolver cuánto puedo agregar de agua, porque de acá yo calculo cuál es mi volumen operativo. Supónganse que el volumen operativo sean 30 metros cúbicos y me dice que el tanque ya tiene 25 adentro. Entonces lo máximo que puedo poner son 5 más, por diferencia entre el volumen operativo y lo que ya tengo. Por último, comentarles respecto del problema 8 y 9, hay que trabajar con las mismas fórmulas, ¿no? Solamente que en el problema 8 se agrega el tema de la densidad. La densidad, que me dice la relación que hay entre masa y volumen. Entonces, lo que voy a hacer es ver con ese dato cuánto tengo de líquido adentro. Lo que está pidiendo ahí es que ustedes resuelvan si se aumenta la capacidad de este tanque al 90%, quiere decir que este volumen operativo me va a dar más grande porque voy a multiplicar por 90 acá, entonces me va a dar un poco mayor. ¿Cuánto líquido puede haber adentro? Retomando, densidad masa sobre volumen con el volumen operativo para 90%, calculamos la masa. Una vez que tenemos esta masa, como la densidad está en gramos por centímetro cúbico, tenemos la opción de pasar los gramos por centímetro cúbico
a kilogramos por metro cúbico para ya trabajar más cómodos, o voy a obtener esta masa en gramos, después la voy a tener que pasar a kilogramo, que es lo que me pide el problema, y de ahí, con un factor de conversión de nuevo, pasarlo a libra, que es la unidad sajona o inglesa. Con eso queda resuelto el problema 8. Y en el problema 9, lo único que hay que hacer es, me dan el volumen del tanque y me dan el diámetro del tanque. Hay que conciliar las unidades, poner todo en la misma unidad, de manera tal de poder calcular la altura. O sea que en el problema 9 es solamente repetir un despeje desde la fórmula de volumen. Conozco el volumen, conozco el diámetro, tengo que despejar la altura. En base a lo que habíamos visto en el primer problema, tenemos las fórmulas para hacerlo. Por último, el problema 10, que es el que por ahí a algunos les faltaba información, pero era cuestión de googlear qué significa cada cosa, nos pide la velocidad de llenado de una pileta. Cuando nos hablan de gráfico, acá nos dice un gráfico de volumen versus tiempo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner acá el volumen y acá el tiempo. ¿En qué unidad? En la unidad que ustedes quieran. Teniendo en cuenta que me dicen que la pileta se llena a 20.000 litros por hora, me convendrá por ahí poner el tiempo en horas y el volumen en litros. Va a arrancar desde cero este gráfico, ¿no es cierto? Porque en un principio no hay nada en la pileta. Y luego lo que tengo que calcular es que va a pasar cada cierta cantidad de tiempo. Pero me da unas dimensiones de la pileta que lo que voy a tener que hacer con eso es calcular cuál es el volumen máximo, porque si no va a llegar un momento donde la pileta se va a rebalsar. Entonces, a mí, ¿qué me dicen? Que tengo una pileta que tiene unas ciertas medidas, ¿no? Me dicen cuál es el largo, me dicen cuál es el ancho y me dicen cuál es la profundidad. Con esto yo puedo sacar el volumen de la pileta. Este volumen, que va a ser lado por lado por lado, lo único que me va a servir es para saber hasta dónde voy a llegar acá. Supónganse, si acá me da 10, no sé, 30.000 litros, lo máximo acá van a ser 30.000 litros. Ahora, ¿cómo sé qué puntos dibujar acá? Me hago una tabla. Y yo digo, bueno, si arranco de 0 en tiempo, ¿cuál va a ser el volumen? 0. A la media hora, sería 0,5. 0,5 me dicen que son 20.000 litros por hora. Entonces, los litros por hora multiplicados por el tiempo me va a dar el volumen, ¿no? El volumen va a ser igual al caudal por el tiempo. En este caso el caudal son 20.000 litros sobre hora por el tiempo, que en este caso, si digo media hora, es 0,5. Entonces va a ser acá 10.000 litros. En media hora ya voy a tener 10.000 litros, entonces probablemente la pileta se llene muy rápido. Si veo que me quedan espacios muy grandes, bueno, en una hora serían 20.000, ¿no? Entonces con esto vengo acá, digo, bueno, si acá es 10.000, acá es 20.000, esto es media hora y esto es una hora, tendré un punto acá y tendré un punto acá. O sea que la curva de llenado en este caso sería una recta que va a pasar por estos puntos. ¿Hasta dónde hago esto? Hasta que llegue al volumen de la pileta. Y con eso es todo. Cualquier duda me vuelven a enviar por mail y estamos en contacto. Esperemos encontrarnos pronto. Esta situación es atípica para todos y bueno, es un espacio que nos toca transitar y que en algún momento vamos a decir, uy, ¿te acordás lo que pasó en el 2020? Así que bueno, chicos, a no desesperarse, estamos juntos en esto y bueno, según decía mi abuelo, cuando ya estás en el baile lo único que te queda es seguir bailando, así que sigamos bailando. Nos vemos la próxima.